en qué punto están esas medidas de apoyo a la economía, y lo vamos a hacer con la ayuda de José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la UAC. Muy buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el análisis después de estos primeros 100 días del mandato de Joe Biden? Había muchos temas en el foco. Tenemos, por supuesto, la lucha contra la pandemia, esos objetivos de vacunación, ¿no?, de los que hemos estado muy pendientes dentro de Estados Unidos. Por otro lado, los planes de recuperación económicos, también los retos en materia migratoria. Pero si me das tres claves, ¿no?, después de estos 100 primeros días de gobierno, ¿dónde estaba Estados Unidos? ¿Dónde está ahora? ¿Qué es lo que se ha cumplido? Tres claves serían recuperar la normalidad presidencial en el sentido de no asistir a grandes noticias ni estar expuestos a sobresaltos que nos pueden llegar de la noche a la mañana o de la mañana a la noche con un simple tuit. Éxito, como se preconizaba y como ya avisó, en las vacunaciones y en la lucha contra el COVID, y tal vez la sombra lo supondría el fracaso o el fracaso parcial en los temas de migración, que no ha estado muy claro. Sin olvidaros, y si me permite un cuarto punto, sería el 1,9 billones de dólares que han destinado como medidas económicas para salir de esta crisis, y que buena parte de ellos van a ir destinados a infraestructuras, como bien se comentaba hace un momento. Ese plan de estímulo de 1,9 billones de dólares se dice de que podría elevar el PIB de Estados Unidos por encima del nivel anterior a la crisis. Hay una confianza muy grande en las posibilidades de recuperación de Estados Unidos. A la actuación de la administración Biden se unen también medidas como las de la Reserva Federal de Estados Unidos. Precisamente mañana tenemos reunión de la Fed y discurso de Jerome Powell. ¿Qué te parece la política monetaria que se está llevando a cabo y las consecuencias que está derivando? Bueno, de momento la política monetaria, más allá de yo me atrevería más a hablar casi de política económica, porque política monetaria todavía no ha habido grandes medidas, no ha habido medidas del calado de la política económica. Por una parte, esa inyección de 1,9 billones de dólares, y por otra, el incremento de impuestos, de tasas impositivas, sobre todo a las grandes fortunas, que no sé hasta qué punto eso resultará beneficioso en Estados Unidos. Pero prefiero quedarme con el elemento positivo, que es esa importantísima inversión en infraestructura, sobre todo, que necesariamente las necesitaba Estados Unidos, y que España, pienso que está muy bien situada en América con empresas. Estoy pensando, por ejemplo, en Ferrovial, o estoy pensando, por ejemplo, en Talgo, que están muy bien situadas ambas empresas en Estados Unidos, y que puede venirles pues muy bien esta inyección económica que va que ya ha presentado y que va a impulsar el presidente Joe Biden. Dentro de estos planes, ¿no?, que tiene el gobierno de Biden, están esas ayudas a las familias, esos cheques directos. Un poco también lo que se pretende es luchar, ¿no?, contra la desigualdad. ¿Qué probabilidades crees de que se pueda, reducir esta brecha social y esta brecha de desigualdad en el país? Sí, bueno, el grande paquete de medidas, creo hasta ayer o antes de ayer, el presidente había firmado 60 decretos. Pues 2/3 de esos decretos iban destinados fundamentalmente a ayudas sociales. Se supone que esa inyección económica directa a las familias, es decir, es dinero que se les va a dar a las familias, va a servir también para reactivar la economía nacional, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, porque en cierta forma es un experimento distinto a lo que se hacía hasta ahora, pues que eran pues los clásicas stamps de comida, los bonos de comida. Aquí no, aquí se trata de dinero que va directo a las familias. No me atrevo a aventurar cuál va a ser su resultado, pero en cualquier caso sí que va a ser una importante inyección económica a la economía norteamericana. Quería preguntarte por último rápidamente, lo hemos mencionado hace un instante, pero no sé si me querías añadir alguna reflexión más sobre los cambios en materia fiscal, ese intento, ¿no?, de vigilar un poquito más a las multinacionales por un lado, y por otro lado sobre lo que conocíamos la semana pasada, ese intento de gravar más las ganancias de capital. Vamos a ver en qué se concreta, ¿no? Pero ¿qué opinión tienes a priori? Sí, yo, bueno,
Más que lo que pienso sobre el hecho en sí, me voy, con tu permiso, a un análisis político y sería que el ala más a la izquierda, el ala más de Bernie Sanders dentro del Partido Demócrata es quien de momento parece estar imponiendo sus deseos o imponiendo su dinámica. Si se queda exclusivamente en estos aspectos, pues puede mal que bien solventarse, en el sentido de que de momento a las clases medias aún no se les ha tocado en cuanto a la base impositiva, pero si sigue esta dinámica de que este ala más radical, estoy pensando en Cortés, la congresista hispana por Nueva York, por ejemplo, más seguidora de Bernie Sanders, pues pudiera representar cierto problema para el Partido Demócrata, sobre todo en las elecciones de dentro de 2 años. ¿Hasta qué punto está queriendo Joe Biden satisfacer a estos demócratas más a su izquierda, o si se quiere, más radicales? Es lo que el tiempo nos dirá, si son medidas puntuales, todas estas medidas sociales. Ya digo que 2/3 de estas medidas sociales, de estos decretos que ha firmado, de los 60 decretos, se trata de medidas eminentemente sociales que habían sido exigidas por el ala más radical, si se quiere, de los demócratas, como son esos aumentos impositivos, pero veremos si sigue adelante con este tipo de política económica o se trata simplemente de estos 100 primeros días apaciguar, como digo, a este sector demócrata y que después lleve una política más liberal y más conservadora, más propia del Partido Demócrata en cuanto al liberalismo económico. Sí, desde luego es un giro importante a tener en cuenta. Pues José Antonio Gurpegui, muchísimas gracias por acompañarme este ratito y repasar esas principales claves dentro de este momento, bueno, pues fundamental, ¿no?, para la economía y la política de Estados Unidos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar en tu programa. Bueno, pues seguimos analizando otras noticias de actualidad y ahora vamos a poner el foco